Lo dijo en la primera hora. Muy bien, el día de hoy, 28 de febrero, se conmemora a nivel mundial el Día de las Enfermedades Raras. Dice la información que el objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento, y que a la larga esto les garantice una vida mejor. En el Ecuador, si mal no recuerdo, si la memoria no me es infiel, en la asamblea del periodo 2009-2013 se aprobó la ley de las enfermedades raras, catastróficas y huérfanas. Es preciso analizar esta problemática, este tema, con un especialista en la materia, el médico genetista César Pacimiño, que está conectado con nosotros de modo telemático para conversar. Ya lo tengo a César Pacimiño. Doctor, qué gusto saludar a los tiempos. Bienvenido, buen día. Buenos días, muchas gracias por invitarme y por escucharme también a las personas. Gracias. Gracias a usted por la gentileza de atender esta invitación, doctor César Pacimiño. ¿Qué son las enfermedades raras? ¿Qué se puede considerar una enfermedad rara, doctor? Bien, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que una enfermedad rara es cuando, como su nombre indica, es rara. ¿Y cómo clasificarlo raro? Cuando afecta al menos a 5 personas cada 10,000 personas, ¿no? O sea, nacidos vivos. Hay otros que han definido que una enfermedad rara es una persona cada 20,000 hasta cada 200,000 personas. Entonces, se clasifica en realidad por el tema de cuán frecuente es. Entonces, bajo esa perspectiva, se ha determinado que aproximadamente podrían existir unas 6,000 a 7,000 enfermedades de este tipo que afectan a muy pocas personas y que tienen otra característica, y es que al ser enfermedades muy raras, las investigaciones y las propuestas de diagnóstico, de terapia, también son escasas por esta misma razón. Los diagnósticos también son problemáticos porque como no existen muchos pacientes, muchas personas con estas enfermedades, entonces las tecnologías que se han ido desarrollando han sido más bien pegadas a la demanda, y la demanda tiene que ver también con las ganancias de las farmacéuticas, ganancias de quienes preparan las muestras y quienes incluso preparan los medicamentos para estas enfermedades. Entonces, el panorama de las enfermedades raras es complejo justamente por esta situación, ¿no? Que son de muy baja prevalencia, hay muy pocos enfermos y hay muy poca gente estudiándolos, y por eso tienen una dificultad en relación a las actividades del sector salud en estas enfermedades. ¿Usted podría citar, doctor, ejemplos de ese tipo de enfermedades, tal vez siendo raras, como dice su nombre, pero tal vez de aquellas que probablemente son un poquito más conocidas, doctor Pacimiño? Sí, es curioso en este sentido que el Ministerio de Salud habló de las enfermedades raras, y tenemos unas 106 enfermedades raras en la lista de enfermedades raras del Ecuador. Entonces ahí está un tipo de anemia que es la talasemia, otro tipo de anemia que es la anemia de Fanconi, las deficiencias de factores de coagulación como la hemofilia, el hipotiroidismo congénito, la ataxia cerebelosa, la esclerosis lateral amiotrófica, la atrofia espinal infantil, que fue una noticia importantísima los días pasados porque se hizo la terapia genética para esta enfermedad. Entonces hay una serie de enfermedades, hay 6,000. Lo curioso es que en la lista de enfermedades que tenemos en el Ecuador, cubrimos 1.51% de las enfermedades que están descritas, y esta lista tiene que ver con cómo los pacientes han ido solicitando las atenciones del Estado hacia estas enfermedades. Y por eso es que son tan poquitas. En realidad son pocas si es que uno piensa que hay 6,000 y están contabilizadas como lista 106. Entonces eso hace ver que hay una problemática real con las
enfermedades raras. Y mucho más en los países como los nuestros, que son países con economías débiles, ¿no es cierto? Que eso, alguna enfermedad rara demanda un montón de gastos. Y que, podemos un poco, pues, también hablar de la temática de los costos. Un tratamiento de una hemofilia con una nueva medicación, que es una medicación genética, cuesta 3.5 millones de dólares para tratar a una persona. Justo la atrofia muscular espinal, se decía que era la medicina más cara en el mundo, de 2 millones de dólares. Ahora ya hay dos más caras, ¿no? Justo una para la hemofilia. Entonces, eso hace ver que los países se ven enfrentados a una problemática muy, muy tremenda y desgarradora en muchos temas, porque al no tener el dinero suficiente para atender a los pacientes, pues los pacientes pueden fallecer. Ahora, entonces, sí. Perdón, doctor. Ahora, en el caso del Ecuador, yo decía acá, hace algunos años se implementó una ley, la ley para las enfermedades raras, catastróficas y huérfanas, se llamaba, si mal no recuerdo. ¿Esa ley está en plena vigencia? Le pregunto, ¿se está aplicando, doctor? Bueno, la ley, el rato que se la emitió y se la publicó, está en vigencia, y de hecho está así. Lo que se ha ido trabajando es justamente lo que estamos hablando de qué enfermedades prioritariamente se deben incluir en las enfermedades raras que aquejan en el Ecuador. Lastimosamente no tenemos un registro real y ampliado de las enfermedades raras, y eso limita que podamos estar seguros de qué estamos haciendo con el tema de las enfermedades. El Ministerio de Salud, con buen criterio, creó un registro voluntario de las enfermedades raras a través de la hoja web del ministerio. Y eso creo que es un paso muy interesante que debió haberse tomado de hace muchos años en relación a qué enfermedades raras tenemos. La misión solidaria Manuel Espejo, porque no tenemos otra referente lastimosamente, determinó que el 30% de las discapacidades en el Ecuador tienen que ver con problemas genéticos y que muchas de estas enfermedades son raras, porque cumplen el criterio de que afectan solo a 5 personas cada 10.000 individuos. Entonces, esto nos hace ver que la problemática de las enfermedades raras en el Ecuador es realmente impactante en lo que es los sistemas de salud y también en los compromisos sociales que esto produce, no abandono de trabajo, gastos por la salud, etcétera. Entonces sí tiene una visión particular el tema de las enfermedades raras, porque incluso como la ley está vigente, el Estado tiene que cumplir con el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Pero está cumpliendo el Estado, la ley dispone esto, pero el Estado está cumpliendo. ¿Hay política pública en ese sentido? Yo pienso que ha tratado de cumplir. ¿Y por qué hay una problemática de no llegar a todas las personas? Porque los presupuestos de salud son limitados, y eso se está reflejando justamente en el tema de atención de salud en general y en el tema de atención de enfermedades raras en particular. O sea, si es que ha habido una baja en el presupuesto de salud en el gobierno actual, y por otro lado las demandas de mejores diagnósticos y de tratamientos de enfermedades raras, hay una contradicción en relación a la falta de dinero. Muchos pacientes que no pueden acceder privadamente a los tratamientos, pues están demandando al Estado para que el Estado les proporcione, y en la mayoría de casos siempre gana el paciente, porque hay una ley que les protege. Entonces, bajo esa perspectiva debería buscarse otras salidas para que los estados puedan solventar los gastos de enfermedades raras, como sería un seguro del Estado para enfermedades raras, pero para eso tienes que tener una buena estadística y un buen registro de qué enfermedades tienes. Justamente sobre eso, doctor. Acá, por ejemplo, una de nuestras oyentes, Carmita Aliaga, pregunta si conoce usted si ya se actualizó el listado de enfermedades raras en el Ecuador. El listado de las 106 es el más actualizado. 106 enfermedades raras. De eso es lo que promovió el Ministerio de Salud y está a disposición de las personas, ¿no?
Eso es lo que yo he consultado también. Ya, y ese listado, ¿cada qué tiempo se actualiza o no hay un tiempo específico de actualización? Bueno, se actualizó hace más o menos un año y medio y la actualización fue la última antes de esta, la penúltima, digamos así, fue hace más o menos unos 4 o 5 años en que se empezó a trabajar sobre la ley de enfermedades raras y cuáles enfermedades debían entrar en una lista de prioridades. Yo creo que justamente por el tema de gastos. Acá nos dice Marianela Proaño, sí existe tal lista, como lo confirma el doctor, pero de nada sirve si no hay medicinas para las enfermedades raras. Y aquí hay otra discusión. ¿Hay medicamentos, doctor? A ver, eso es una pregunta muy interesante. Yo creo que los pacientes y las familias que tienen los problemas y que sienten en carne propia toda la problemática, tienen una, digamos así, incluso una desesperación porque sean atendidos de las enfermedades raras. Pero aquí tenemos la primera problemática, que es las dificultades diagnósticas. Con toda la tecnología que tenemos ahora, genómica, secuenciación de genes, de exomas, de proteomas, de epigenomas, todo eso, se está diagnosticando en realidad unas 50-55% de enfermedades raras, porque hay muchas que todavía no se las entiende ni se tiene el fundamento científico necesario para descubrirlas. En un estudio que se hizo de enfermedades metabólicas, es decir, que tú no asimilas bien proteínas o grasas, etcétera, eso es una enfermedad metabólica, se vio que recogiendo pacientes sin diagnóstico con sospecha de las enfermedades, solo un 6% se cubrió de diagnósticos certeros. Entonces tenemos todavía un problema primero de diagnóstico. Y luego en el tratamiento de las 6.000 que se conoce, existen solo 200 enfermedades que tienen tratamientos realmente aplicables para este tipo de problemas. Entonces, todavía en las enfermedades raras tenemos un desierto de acciones, porque al ser raras, nadie las quiere tomar, porque los costos de investigación, los costos de producción de fármacos también son un problema para los países y para las economías en general. Entonces, eso es, creo yo, uno de los conflictos que enfrenta el tema de las enfermedades raras, que pasa por déficit en los diagnósticos y problemas de producción de terapéuticas. Interesante la explicación sobre la parte de los medicamentos. Desde la situación familiar, desde la relación de la familia, del entorno familiar más cercano con la persona que tiene algún tipo de estas patologías, ¿cómo enfrentar justamente esa situación, doctor? Bueno, hay unas sugerencias que se han tomado en consideración ya por las federaciones incluso mundiales de enfermedades raras y por quien trabaja en enfermedades raras, y es que tenemos que cumplir al menos las expectativas que se sugieren en la medicina, que son aliviar el peso para el individuo, aliviar el peso para la familia, quitar los sentimientos de culpa, es decir, nadie tiene la culpa de una enfermedad rara, es un azar genético, y entonces tenemos que trabajar en el sentido de apoyo psicológico, apoyo del familiar, apoyo de trabajo social. Las enfermedades raras tienen que ser cubiertas, entendidas y atendidas por grupos multidisciplinarios de médicos, no solo los especialistas en pediatría, cardiología, etcétera, sino el conjunto para poder sacar adelante a los pacientes y que tengan una calidad de vida adecuada y mejor, y que de alguna manera aliviane la carga y el peso que produce para las familias y para los propios individuos. ¿Cómo visualiza César Pacimiño de aquí hacia el futuro el tratamiento de estas enfermedades, doctor? Tomando en cuenta evidentemente que tenemos permanentes avances y actualización en el ámbito médico y científico, doctor Pacimiño.
Bueno, yo pienso que el primer desafío que tenemos ahora en el Ecuador es tener un centro de genética que cumpla las exigencias de diagnóstico, al menos con las herramientas que ya están disponibles en la tecnología mundial, como son la secuenciación masiva, la secuenciación de la parte de los genomas que se expresan. Hay una técnica de biochips, de array se llama, para identificar ganancias y pérdidas de material genético. Primero, entonces, con los diagnósticos certeros podemos empezar a trabajar y hacer convenios con países o farmacéuticas que tengan los tratamientos. Si estamos hablando de que por ahora, para las 6.000 enfermedades, tenemos 200 tipos de tratamientos clínicos y farmacológicos, entonces la investigación que nos demanda el futuro es intensa para poder entender las enfermedades y crear fármacos que puedan cubrir estas necesidades. Se ha hablado mucho de la ingeniería genética como una nueva herramienta de cambio del material genético de estas enfermedades, que uno nace con estas, pero está abriéndose caminos para lo que se llama la edición genética, es decir, poder cambiar un gen malo por uno bueno. Entonces, todo eso demanda tecnología, demanda investigación, demanda laboratorios especializados, personal especializado, que puedan cubrir estos pacientes, que además cada vez los identificamos más, y por eso es que la lista va creciendo, porque antes los diagnósticos no se hacían de la calidad que se hacen ahora, y entonces cada vez aparece una nueva enfermedad rara, porque se le identifica con las técnicas que tenemos. Entonces, yo creo que al menos en el Ecuador, donde nosotros vivimos, no tenemos una política de desarrollo tecnológico y de estudios y de investigación sobre enfermedades raras, vamos a tener una brecha, ¿no es cierto?, científica y de tratamientos con las enfermedades en general y con las específicas, las raras. Correcto, doctor Pacimiño. Le agradezco por sus aportes a propósito de la conmemoración de esta fecha que de modo alguno debe pasar desapercibida. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Gracias a César Pacimiño, médico genetista, hablando justamente de esta jornada, 28 de febrero, que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En el Ecuador, como digo, hay una legislación que está vigente desde hace varios años. La ley está allí para aplicarla. Debe haber una política pública. Hay pacientes que advierten las dificultades para poder acceder a los medicamentos para tratarse estas patologías. Complejo el tema. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.